Amables clientes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal. Domingo 31 de agosto del año 2025. Se nos va el mes y se nos va el año. Tenemos muchos temas en esta semana, como siempre. Vamos a hablar de educación, del inicio de las clases. Vamos a hablar de, si se quiere, un cuestionamiento o un consejo con relación a la semanal. Vamos a hablar de economía, de la desaceleración económica, de la inestabilidad en el tipo de cambio. Y vamos a hablar de un tema económico internacional, que es Trump y la Reserva Federal. Nuestro invitado, no se lo pierdan, el licenciado Nelson Suárez, es de los pocos economistas que es experto en temas fiscales y en temas tributarios. Que hay pocos economistas especialistas en esa área. En lo inmediato, los titulares, a cargo de Ramón Núñez Fernández. A pesar de un inicio desastroso del año escolar en las escuelas públicas, el presidente de la República, Luis Abinader, en la semanal minimizó los problemas y habló de la educación STEAM y otros avances en el sistema educativo. Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel, apuesta a la educación tecnológica y entrega 30.000 becas en formación STEAM, pero aprovecha para elogiar la obra de gobierno y cuestiona las críticas de la oposición en el área económica. El economista Raúl Ovalles considera el país ha exhibido un gran desempeño a pesar de los aranceles, la incertidumbre y las tasas elevadas en los Estados Unidos. Considera atinada la reformulación del presupuesto para dedicar más recursos a la inversión. La Junta Central Electoral otorgó el contrato de la elaboración de la nueva cédula al único consorcio que cumplió con los temas de referencia, un consorcio dominicano, panameño, alemán. Sin embargo, en este presupuesto no cuenta con los 3.3 miles de millones de pesos del contrato. El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil informó que el país cuenta con radares Doppler en todos los aeropuertos y están listos para suplir de toda la tecnología el próximo año el aeropuerto de Pedernales. Y con la destitución de Lisa Cook, uno de los gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el presidente ha cruzado una línea roja que compromete la independencia de esta institución y tendrá serias implicaciones en el comportamiento de los mercados y la credibilidad de los futuros incumbentes. La semanal. Arrancan las clases, no hay zapatos, no hay uniforme, porque Compra tuvo que anular una serie de licitaciones. Pero dice la ADP que hay un déficit de 6.700 aulas, hay niños que se han quedado sin entrar, hay escuelas que no han comenzado, mucha precariedad. En educación ha faltado gerencia, porque dinero no ha faltado. Al actual incumbente, Luis Miguel Decán, usted no le puede achacar la culpa del inicio desastroso de clase, porque él es nuevo. Ahora, él tiene que empezar a trabajar hoy, desde hoy, el inicio de clase del año que viene. Y Navíe tiene que empezar a hacer sus licitaciones transparentes y con tiempo. Tiene que darle duro a la remodelación de las aulas y también a la terminación de las escuelas, para que no se dé este caso de muchachos que se quedan porque no hay aula, pero también porque los pupitres lo están ocupando los haitianos. Los haitianos, que en los hospitales, aunque eso ha mejorado un poquito, las haitianas, el 30, el 40% de los partos, otro tanto está ocurriendo con las escuelas. El niño haitiano tiene preferencia. El papá dominicano tiene que romperse el pellejo para tratar de inscribir a su hijo en la escuela. Y eso estamos hablando de las cosas elementales, pero de la calidad de la enseñanza, señores. Yo me alegré mucho que el presidente trató el tema y habló de la educación STEM. Esas son las siglas en inglés: S de Science, T de Technology, E de Engineering y M de Mathematics.
ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Por ahí es que tiene que ir la educación. Pero lamentablemente aquí la mayoría de los estudiantes siguen estudiando contabilidad, medicina, administración de empresas, psicología, educación, para ser docente pero mal docente. Cuando la economía de esta cuarta revolución industrial, señores, es hacia industria de alta tecnología, ciberseguridad, robótica, y estamos muy lejos de eso. Guido, por ejemplo, ha hecho un gran aporte con 30.000 becas para educación STEM. Dice el presidente que se formaron 20.000 maestros. Pero con esa calidad de educación, nosotros no vamos a llegar a ninguna parte. No es verdad que se va a duplicar el PIB en el año 36, eso no es cierto. Por otro lado, el presidente ha convertido la semanal para responderle a la oposición. Y eso es un uso ineficiente de ese espacio, porque ese espacio debe ser para informar al país, para usted mostrar lo que usted ha hecho, pero no para responderle a Danilo o a Leonel, y menos a Danilo, que no va a ser candidato. Y es un partido que está chiquitico y que se va a poner más chiquito, especialmente si el candidato va a ser Gonzalo Castillo. Claro, con Leonel él tiene que responder, porque Leonel Fernández, hay muchas encuestas por ahí que lo sitúan ya entre el 36 y 39%. A esta altura, eso debe de preocupar en el gobierno. Mi artículo de esta semana tiene hasta un título atrevido: desaceleración económica coyuntural o estructural. Una desaceleración económica es coyuntural, principalmente por factores externos. Por ejemplo, la pandemia te creó una recesión. La crisis financiera mundial de 2008 desaceleró la economía. Altas tasas de interés en los Estados Unidos provocaron en América Latina un desastre, la década perdida de los 80. Pero eso es coyuntural. Por ejemplo, la alta tasa de interés que hay en los Estados Unidos afecta a la economía dominicana, porque obliga a tener tasas más altas para que no haya fuga de capitales. Pero eso es un fenómeno transitorio. Ahora, en mi artículo yo digo que hay elementos estructurales ya en nuestra economía. Primero, con esta educación, la productividad no va a crecer y usted necesita que la productividad crezca, que las empresas produzcan más a menor costo. Pero usted tiene un empresario que no es innovador, usted tiene un empresariado en su mayoría, porque lo hay que sí, que lo que están es pegados del gobierno de turno para sacar provecho, o manejan oligopolios que ellos juegan con los precios. Entonces, con ese empresariado y ese capital humano, con la mano de obra, no es cierto que la economía dominicana va a dar el gran salto. Usted coge zona franca. No, la zona franca a junio apenas crecieron 0.59% las exportaciones de zona franca. Pero el turismo, que cada mes dice el ministro Collado, julio fue el mejor mes en toda la historia del turismo. Mentira. El turismo creció a julio apenas 1.7. El turismo, la llegada de turistas. Pero hay un dato preocupante. Los turistas de Estados Unidos, los turistas de Canadá y los turistas de Europa han disminuido en el orden del 5%. Esos son los tres principales emisores. Es verdad que Sudamérica ha aumentado por los colombianos y los argentinos, pero el crecimiento no es negativo por los turistas dominicanos. Es decir, los dominicanos residentes en el exterior, cuando vienen al país, se consideran turistas. Eso creció 7%. Y los sudamericanos, 28%. Bueno, las remesas siguen bien. La inversión extranjera de que sigue bien. Usted dice, ¿y entonces por qué la economía está mal? Porque hay elementos estructurales.
El principal elemento estructural es que este gobierno ha sido el gobierno de menor gasto en inversión. Mientras Leonel Fernández gastaba 4 y 5% del PIB en obras, y Danilo Medina también, por eso es que usted ve ese crecimiento de 5 y 6% en los años del PLD, porque usted tenía una política fiscal expansiva. Cuando usted gasta en construcción, no solamente es un dinero que circula, sino que usted deja un activo. Usted se imagina lo que significó para el este esa autovía que hizo Leonel Fernández. Eso fue el empuje definitivo para el este. Porque usted sabe lo que significa el metro para los pobres. Imagínese esta ciudad sin los elevados, los túneles y el metro. Entonces, la inversión en infraestructura te crea activos, las carreteras, las presas, los acueductos, pero además te generan un dinero y un estímulo económico que no lo hace el sueldo, que no lo hace el salario, que no lo hace el gasto corriente. Entonces usted tiene elementos estructurales por lo cual yo me atrevo a afirmar que hay que olvidarse de ese crecimiento de 5 y de 6%. No. Si no se hace una verdadera reforma fiscal, y el gobierno no la puede hacer, mucho menos en este momento, ni pensarlo. Entonces, ¿de dónde va a aumentar el gasto de capital? Parece que hay un dinero sobrante, eso vamos a verlo en la entrevista, pero no hay capacidad gerencial en el manejo de los recursos ni en el manejo de las obras. Por eso vamos así. Por otro lado, en el ámbito internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, es una institución que ha sido siempre independiente, desde que la crearon en el 1913. Si hay que subir las tasas de interés, se sube, aunque haya reelección. Y si hay que bajarla, se baja, porque esa institución trabaja con datos, pero no con datos que ella prepara. Es decir, a diferencia de nuestro Banco Central, la Reserva Federal no calcula el PIB, no calcula el crecimiento, ni calcula la inflación. Entonces usted juega y parte. Su papel es mantener la inflación controlada, pero usted la calcula. Por eso es que usted ve que el Banco Central dice 3.4 la inflación, pero el ciudadano de a pie de la calle dice, no, eso no es verdad. Los precios están subiendo. O la economía está creciendo, pero el ciudadano no lo siente. Entonces hemos llegado a un punto en el cual tiene que haber una reforma fiscal, tiene que haber una reforma laboral, no la que va a salir de ahí, tiene que haber una reforma laboral que estimule la creación de empleo. Ese código laboral no estimula la creación de empleo por el tema de la cesantía y por todos los costos indirectos asociados al salario. Pero también estamos en un punto en el cual la política monetaria tampoco está estimulando la economía. Desde el año 23 venimos con una política monetaria expansiva y aún así la economía en el 23 creció 2.2. Esa expansión siguió en el 2004. Ahora bueno, en el 2024 creció 4.9. Pero en este mes, el Banco Central publicó el jueves, economía crece 2.9 interanual. Ese no es el dato. El dato es que la economía en julio está creciendo 2.4, igualito que en junio. La mitad de lo que creció el año pasado. Y las políticas expansivas del Banco Central lo que están provocando es inestabilidad del tipo de cambio. Por ejemplo, en enero 2, el tipo de cambio era 61.40. En marzo se disparó a 63.43. Esos son los mismos datos del banco, pero el dólar en la calle es otra cosa. Bueno, ahí vinieron medidas restrictivas, principalmente para la banca, y bajó a 59. Se apreció de 63 a 59. Bueno, pues vino una inyección en junio y ya el dólar de 59 en abril a agosto 27 está en 63.20. Pero ese 63.20 es el que publica el banco. Vaya a la calle y busque el dólar
A ver si usted va a conseguir un dólar menos de 63.60. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando llegue a 64, el banco entonces va a tomar medidas restrictivas. Y ese sube y baja crea desconfianza en los agentes económicos. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el licenciado Nelson Suárez, que reitero, es de los pocos economistas expertos en cuestiones fiscales y en cuestiones tributarias.